Voy a compartir con ustedes un relato bien interesante y es el encuentro que sostuvo Alejandro Magno, Alejandro el Grande de Grecia, con el sumo sacerdote de Jerusalén, Onías I, precisamente en la campaña donde Alejandro Magno se lanza en una conquista del Mediterráneo, de toda esta zona, y va entonces en guerra contra los persas. Como todos sabemos, Alejandro Magno fue un gran general griego que a los 18 años ya era comandante en el ejército de su padre, un general, y sabemos que luego de la muerte de su padre Filipo II, Alejandro se convierte en el rey absoluto que va a gobernar entonces Grecia, porque ya hay que recordar que su padre había unificado toda Grecia, y Alejandro entonces se convierte en el rey en el año 336 y va entonces a ser el hombre que va a continuar con los planes de su padre de invadir o tomar el territorio que le va a pertenecer en este momento a los persas. Y es cuando Alejandro entonces se lanza en una invasión contra el imperio persa con unos 45.000 hombres, y según se dice, lógicamente sabemos que el rey de los persas era el gran Darío el Grande, también se le conoce, y Alejandro se lanza en esta batalla contra el imperio persa, y se dice que era un poco desigual, porque se dice que los persas lo superaban a 10-1. Se ve entonces cuán grande fue este militar, Alejandro, y que va entonces a conquistar el imperio, todo este territorio que le pertenecía a los persas, en 12 años. Le tomó a él llevar y tomar todo este territorio donde se dice que su imperio se extendía tan lejos, hasta la India. Pero en medio de este trayecto, Alejandro baja hacia el sur y conquista las ciudades de Tiro y Egipto, y en su trayecto pues cruza por Jerusalén. Y es cuando ocurre la famosa historia que les quiero relatar hoy, y es el encuentro de Alejandro Magno con el sumo sacerdote Onías I de Jerusalén. Se dice de que el sumo sacerdote, temiendo de que Alejandro, este temido general griego, el sumo sacerdote temía de que Alejandro pudiera hacerle algo a la ciudad, de que fuera a ocurrir una gran matanza y una destrucción, pues Onías I, el sumo sacerdote de Jerusalén, va al encuentro de Alejandro Magno y afuera de la ciudad, y se dice que cuando Alejandro ve al sumo sacerdote con sus ropas, su turbante, vestido de blanco, se dice de que Alejandro se baja de su caballo y entonces va y le hace una reverencia al sumo sacerdote, y todo el mundo se queda como que asombrado, porque nunca Alejandro había hecho una reverencia, nunca se ha inclinado ante nadie, y posiblemente esta ha sido la única vez donde se relata, tanto en el Talmud judío, en Yomá 69a, como en las obras del historiador judío Flavio Josefo, o Yosef ben Matitiau, que es su nombre en hebreo, y lo conocemos como Flavio Josefo. Tanto Flavio Josefo como el Talmud documentan el mismo relato, y dicen de que cuando él hace la reverencia, uno de sus generales, Parmerio, le pregunta la razón por la que se inclina ante este hombre, y Alejandro le dice: no hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio, porque yo he visto a este hombre en uno de mis sueños, y se parece al ángel que me cuida en las batallas. O sea que Alejandro Magno ve al sumo sacerdote y dice que ha soñado con él, y interpreta esto como una señal de buen augurio. Entra en Jerusalén de forma pacífica, y algo que también le asombra a Alejandro fue al toparse con la realidad de que en el templo no hay ningún tipo de imágenes, y vamos a ver que otra vez los judíos eran la única religión que practicaba un monoteísmo de esta manera, y vamos a ver de que Alejandro se asombra porque en todo el mundo era bien común la práctica de adorar ídolos, de adorar a los reyes, de tener muchos dioses, muchas imágenes, esculturas, y cuando él entra al templo de Jerusalén, el centro de la adoración a Dios, pues se encuentra que no hay ninguna imagen, y esto le choca grandemente a Alejandro,
Incluso se dice que él tuvo una intención de poner alguno de sus dioses griegos o una estatua de sí mismo. El relato dice de que el sumo sacerdote entonces le explica a él de que su creencia, la creencia del pueblo de Israel, de que no adoran ningún tipo de imágenes, pero le dice a Alejandro que en una forma de cierta honra van a decretar de que a todos los niños que nazcan en Israel en ese año, les van a poner el nombre a Alejandro en honor a él. Alejandro se pone muy contento y entonces pues accede de esa manera a dejar la ciudad en paz y se retira entonces. Al ver pues entonces de que en una forma de reconocimiento todos los niños ahora se van a llamar Alejandro. Y hasta el día de hoy Alejandro o Alexander también va a ser un nombre judío bien conocido y bien famoso. Incluso uno de los gobernantes de Israel en el tiempo de los Hasmoneos va a ser Alejandro Janeo, uno de los reyes macabeos que van precisamente a gobernar en Israel en un tiempo futuro, y probablemente haya sido en base a de que Alejandro era un nombre que ya se había hecho popular precisamente viendo atrás de este encuentro donde Alejandro Magno pues cruza, llega al sur y se encuentra entonces con la cultura judía, con el pueblo judío, con el sumo sacerdote, y es el primer encuentro así de estas grandes personalidades, tanto Alejandro el Grande de Macedonia o de Grecia, con el sumo sacerdote de Jerusalén, Onías I.